2, que corresponde a las etapas del proceso de diseño, lo primero que vamos a estudiar es qué entendemos por proceso. A ver, si yo les digo que es necesario realizar un jugo de naranja, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué es lo segundo que harían? ¿Qué es lo tercero que harían? Y finalmente, ¿qué harían? Cada suma de esas actividades corresponde al proceso que tú debes cumplir para poder tener un jugo de naranja. De igual forma sucede acá en la definición. Primero que todo, proceso lo vamos a entender como una serie sistemática de actividades, es decir, secuenciales, continuas, que de alguna forma me van a dirigir a la producción de algún producto, valga la redundancia, o a un resultado final que incluye un producto. ¿De acuerdo? Ahora, es necesario que a lo largo de todas estas etapas o de todas estas actividades se monitoree el resultado parcial de lo que se da allí para poder tomar ajustes o controles y obtener un muy buen resultado. Ahora bien, es importante, además de eso, que tengamos en cuenta que nosotros como resultado final dentro del proceso de diseño de ingeniería, lo que vamos a tener es un prototipo. Entonces nosotros partimos de lo que es la estructuración del problema de diseño, seguimos todo ese proceso para finalmente quedarnos con un producto mínimo viable asociado a la solución de ese problema. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son esas etapas del proceso de diseño de ingeniería? Resulta que hay un autor que se llama Pablo Grech, que él me dice que hay 8 pasos para tu poder hacer diseño de ingeniería. El primer paso es definición del problema de diseño, el segundo criterios y restricciones, el tercero es buscar información pertinente, el cuarto es generación de posibles soluciones, el quinto es descarte de las soluciones no viables, selección de la mejor nativa de solución es el sexto, el séptimo es especificaciones de la solución y el último es documentación y comunicación. Muchas veces cuando tú haces toda esa descripción de los resultados de las etapas anteriores para que tengas mucho más, algo más concreto en materia de la solución que vas a presentar. Pero resulta que ese mismo amigo mío, Pablo Grech, me dice que hay unas características o que hay 4 características especialmente que tiene este proceso de diseño de ingeniería. Él dice que la primera característica que atribuye a este proceso es que es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir que es un proceso iterativo? Que tú puedes pasar de una etapa a otra, ¿verdad? E inclusive si ya pasaste por la etapa primera, pero resulta que en la etapa 3 te diste cuenta que algo hiciste mal, tú puedes volver a la anterior y luego tomar los ajustes y seguir avanzando. Eso es lo que hace referencia a que el proceso sea iterativo entre todas sus etapas. Resulta de que si yo estoy diseñando un tablero inteligente, pero me doy cuenta que cometí un error en la generación de las posibles soluciones sencillas y voy por las especificaciones de la solución, sencillamente lo que yo hago es devolverme a lo que es generación de posibles soluciones, tomar los ajustes necesarios y continuar nuevamente en especificación de la solución, o si inclusive quiero volver nuevamente a la etapa de descarte, puedo pasarme nuevamente esa etapa. Es decir, entre todas mis etapas yo puedo avanzar o retroceder de acuerdo a la necesidad de mi situación de diseño puntual. Él dice además de eso que la etapa 3 es recurrente. ¿Cómo así? La etapa 3. Dice que la etapa 3 puede estar presente a lo largo de las diferentes etapas del proceso de diseño, porque el proceso de búsqueda de una información prácticamente se vuelve que transversal. Eso quiere decir de que si yo necesito buscar información para mi problema, puedo empezar por búsqueda de la solución. Que si de alguna manera yo quiero buscar información pertinente para tomar la decisión frente a descartar la solución no viable, pues yo lo puedo hacer. Otra característica que explica él es que es propicio para la solución de problemas abiertos. Recuerden que aquellos problemas abiertos son los que tienen múltiples alternativas de solución. Así que es propicio para ese tipo de soluciones específicamente. Y lo otro es que considera opcional el proceso de prototipado, a diferencia de otros autores como Ulrich y Crick. Eso quiere decir que previo a especificación hay una etapa que se llama prototipado, que para efectos de esta asignatura no la vamos a considerar de acuerdo como parte de la metodología de trabajo. Miremos este tipo de problema y analicemos
si observamos algunas etapas del proceso de diseño. Nos imaginamos un futuro en el cual cualquier persona, sin importar condición social o padecimiento o necesidad, pueda tener acceso a uno de los recursos escolares. Esto nos ayudará a eliminar por completo la disparidad física mencionada. Todo el mundo tendrá las mismas capacidades físicas y esto nos permitirá que solamente el término de discapacidad, ese término horrible, solamente existe en los libros de historia. ¿Listo? Luego de haber analizado ese ejemplo, vemos que hay una necesidad puntual, que se parte de la generación de algunas soluciones, que se modela la solución, que se analizan las especificaciones y vemos de alguna manera cómo el proceso de ingeniería se evidencia allí, ¿de acuerdo? Pero ahora quiero que entremos a hablar un poquito de lo que ocurre en cada etapa. Y resulta que si hablamos de la primera etapa, que es la definición del problema de diseño, vamos a encontrar tres aspectos claves. Lo primero es que definir es poder establecer los límites. O sea, de alguna forma, si no conozco lo que quiero resolver, es muy difícil que yo sepa finalmente qué es lo que quiero solucionar. Además de eso, dice que definir problemas resulta ser la parte más complicada durante el proceso de diseño y de alguna manera es donde se cometen más errores, pero dice que un error en esta etapa puede ser fatal porque finalmente ese error que se cometa se verá reflejado al final del proceso de diseño. Y otro aspecto importante que menciona esta etapa es que una definición equivocada, el problema de diseño de alguna manera es un problema que no va a estar bien definido o por lo menos no va a estar una solución muy clara de lo que se quiere. Por ende dice que un problema bien resuelto al final es un problema bien definido, perdón, al final es un problema muy bien resuelto. Les recuerdo estudiar toda esta literatura, que ya pues ustedes la pueden consultar en la página de la universidad y también en el Moodle ya les aparece a ustedes visible la información para que la estudien. Además de eso, el proceso de diseño en ingeniería tiene criterios y tiene restricciones. Lo primero es que la solución a un problema se encuentra sujeta a varias limitaciones. Cuando yo establezco las limitaciones para el problema que tengo, yo debo por lo menos sesgarlo a un tiempo específico, a un área determinada, a una necesidad puntual, a un contexto situacional que de alguna forma me permita decir que mi problema va a estar enmarcado en ciertos aspectos y que mi solución también va a estar limitada a esos aspectos que previamente definí. Cuando estemos viendo la metodología que vamos a emplear para esto, ya van a conocer puntualmente cuáles van a ser esos elementos que nosotros vamos a considerar para poder definir el problema. Asimismo, es importante que estos criterios, ¿de acuerdo?, que se determinen, es importante que tengan un contexto comparativo, o sea, que de alguna manera debe permitirte a ti medir si realmente puede ser posible la resolución de ese problema o no. Ahora, es posible que esos criterios que nosotros tomemos para evaluar nuestro problema sean cambiantes y nosotros lo vamos a vivir de acuerdo a una metodología que vamos a ver más adelante. De acuerdo al contexto que yo tenga para mi problema, yo voy a poder definir o modificar ciertos criterios que me van a ayudar a evaluar o seleccionar mejor el problema. La tercera etapa es la búsqueda pertinente de información. Dice que la información para nosotros debe ser indispensable en cualquier etapa del proceso de diseño. Ahora, si nosotros no tenemos la información específica o la información adecuada, no será posible resolver muy bien los problemas. Además, es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos conocer diferentes fuentes que nos ayuden a nosotros a obtener la información que sea más conveniente. Por eso es que yo les digo que es necesario
hacer la consulta en bases de datos especializadas donde hay información específica que nos va a ayudar a nosotros a encontrar necesidades o a detectar necesidades que podamos solucionar a través de los diferentes mecanismos del diseño de ingeniería. Ahora bien, una vez ya yo de alguna forma he buscado información, yo empiezo a generar soluciones. Y aquí básicamente me voy a concentrar en ser muy creativo, en no importa el nivel que yo tenga inicialmente para las soluciones, lo importante es que generen muchas soluciones. Ahora, lo importante además de eso es que si tengo más soluciones, tengo mayor probabilidad de poder encontrar la mejor solución al problema que yo estoy planteando. Y que además de eso es muy común y es un error que se comete que normalmente tratemos de casarnos con la primera solución que se nos ocurre y no es lo ideal. Lo importante es que podamos hacer un estudio, un barrido sobre todas las que nosotros hemos planteado para finalmente nosotros poder desarrollar muy buenas alternativas. Y esto se constituye básicamente en el corazón del proceso de diseño de ingeniería. Pasamos a una quinta etapa y es analizar y descartar esas soluciones no viables. De alguna forma aquí yo también tengo que establecer unos criterios y unas restricciones. Y esos criterios de selección y de acuerdo a esas restricciones que también yo planteé es que voy a poder seleccionar la mejor alternativa de solución. Y aquí básicamente lo que hago es el análisis, hago un filtro de que estas 20 soluciones que yo planteé sencillamente me van a servir 5 soluciones. ¿De acuerdo? Y esas que son rechazadas, pues de alguna manera me permitirán a mí dejar de verlas como pocas, como muchas triviales, que no me van a sumar ni me van a aportar nada finalmente al proceso. Ahora bien, luego viene la selección de la mejor alternativa de solución. Resulta que una vez que haya realizado el análisis, yo miro cuál fue esa alternativa de problema o de solución en este caso, perdón, que fue punteada con la mejor clasificación. Para eso yo voy a utilizar una matriz de priorización de soluciones donde básicamente de acuerdo a un criterio y una calificación yo voy a poder definir cuál fue la mejor alternativa de solución y voy a poder establecer allí mismo una serie de promedios que me van a ayudar a estimar la mejor solución. Luego de eso, que ya he seleccionado la alternativa, debo generar especificaciones para esa solución, ¿verdad? Debo darle atributos, características puntuales donde yo defina qué es lo que quiero en función de esa especificación que ya seleccioné. Entonces es importante volver a indagar en algunos casos. Es posible que hayamos cometido algunos errores y recordemos que este proceso es iterativo y que yo voy a tener la libertad y la capacidad de regresarme a cualquier etapa en la que esté ocurriendo el error o el incidente. Ahora bien, es importante organizar aquí todo porque de alguna manera este es el insumo para la siguiente fase o es lo que me permitirá a mí elaborar un producto mínimo viable porque las especificaciones son los que me determinan qué material voy a usar, qué dimensiones, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a tener la etapa de documentación y comunicación del prototipo. Es posible que esas especificaciones de alguna manera el autor vea que se plasman inclusive hasta físicamente en un prototipo, pero es importante que nosotros podamos emitir aquí algún tipo de ficha técnica e informes definitivos que les permitan a expertos evaluar lo que hemos realizado en función del diseño que nosotros mismos hemos planteado, ¿de acuerdo? Ahora bien, a partir de esta explicación que les he dado se deriva una evaluación, que es la segunda evaluación formativa del aula. Ya les voy a explicar en qué consiste. Muchísimas gracias. En caso de dudas, preguntas, inquietudes, pueden contactarme a través del correo electrónico. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.